que espíritu de revelación se ha puesto sobre nosotros de parte de ti, para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y sean descubiertas las tinieblas por tu gloriosa luz, y salgamos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, por tu espíritu y por tu palabra, Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Salgamos de nuestros cautiverios. Ese es el tema de esta noche. Salgamos de nuestros cautiverios. Bendito sea su nombre. ¿Estamos listos para ser instruidos? Comenzamos. Nos es preciso recordar que cualquier cautiverio en el que el creyente está es una prisión demoníaca. El diablo mantiene cautivos a sus prisioneros y nunca abre su cárcel. Está escrito en Isaías 14:17 y 2 de Timoteo 2:26. Cuando habla de cárceles, habla de prisiones espirituales que mantienen el alma del creyente encerrada. Esta prisión es espiritual, pero en lo natural sobre la vida del creyente es notoria y muy visible. No puede avanzar, progresar y aún menos experimentar la libertad gloriosa a la que fue llamado. Su alma es divisible, puede ser capturado solo en una porción de ella. Esta porción la cual está prisionera y no puede escapar por sí solo, o es esta la porción la cual está prisionera y no puede escapar por sí solo. Salmo 119:20. Nuestro hermano Simón, el que antes ejercía la magia y engañaba por medio de ella, se convirtió y se bautizó. Y estando con Felipe, veía todo lo que el Señor hacía a través de la mano de Felipe. Cuando vinieron los apóstoles y vio que por imponer las manos recibían el Espíritu Santo, los que habían creído, ofreció dinero para recibir ese poder, para que cuando él impusiera las manos, también los creyentes recibieran al Espíritu Santo. Les ofreció dinero para que los apóstoles le dieran ese poder. Este pensamiento reveló la cárcel en la que él estaba. Después de la fuerte reprensión de Pedro por pensar que el don de Dios se obtiene con dinero, le dijo: arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque estás en amargura, prisionero de esta maldad. Hechos 8:9-23. La amargura posiblemente le impulsó a enredarse en las artes mágicas. El ser popular alimentaba su ego, suavizando así el dolor de su amargura. El rechazo le causaba amargura, pero el ser aceptado y admirado le costaba un precio. Pagaba por adquirir conocimiento en las artes mágicas. Esta maldad lo tenía prisionero en su amargura. Su conversión y su bautismo no lo sacó de esta prisión. Era influenciado a pensar desde la prisión espiritual en la que estaba, que el don del Espíritu Santo se podía obtener comprándolo. Todavía no era sano de la amargura, así que pensaba dentro de sí que comprando el don del Espíritu Santo, también podría imponer las manos para que otros recibieran el Espíritu Santo. Así podría mantener la admiración y aceptación de otros, para que el dolor de su amargura no fuera tan intenso. Cuando fue reprendido por este pensamiento y se desató juicio sobre él, se arrepintió y rogó para que intercedieran a Dios por él, para que el juicio declarado no viniera sobre su vida. Otro ejemplo, sobre Israel, pueblo de Dios, vino sequedad espiritual. Esta sequedad le hizo perder la esperanza y sintieron que serían destruidos del todo. Ezequiel 37:11. Su estado espiritual reposaba sobre un gran valle. Ellos, en lo espiritual, eran huesos secos tendidos sobre ese valle, secos en gran manera. Ese era su sepulcro, su sepultura, el lugar donde la muerte los tenía prisioneros.
En lo natural se sentían secos, sin esperanza y con la sensación de ser destruidos del todo. Pero el Señor en forma profética les dice a través del profeta: así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu dentro de vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Ezequiel 37, 1 al 14. La sequedad en un creyente le hace perder la esperanza y tiene la sensación de perderlo todo. Pero es una prisión de muerte. En lo natural refleja la prisión espiritual en la que está. Está muerto, en sepulcros, en tumbas. Necesita la intervención de Dios para sacarlo de ahí y que ponga nuevamente su espíritu sobre él para que viva. Si observamos los pensamientos que continuamente nos controlan y nos introducen en meditaciones, sueños, visiones, imaginaciones y suposiciones, nos daremos cuenta de que esta vida de pensamiento no solo demuestra las influencias espirituales sobre nuestra mente, sino también los cautiverios en los que estamos presos. Son ejemplos donde podemos ver que aun siendo creyentes, todavía estamos bajo cautiverios de los cuales debemos salir. Tan pronto somos sacados de estos cautiverios, esa porción de nuestra alma es recuperada y ahora puede ser traída al Señor para que la limpie, la sane y la firme en su palabra. Cuanto más recuperamos el terreno perdido, más espacio tenemos para establecer el reino de los cielos en nuestra alma. Nuestra alma solo puede amar al Señor. Más espacio tenemos, nuestra alma solo puede amar al Señor en la medida que nosotros vamos siendo recuperados. Tan pronto somos sacados de los cautiverios, vamos a seguir ahí, esa porción de nuestra alma es recuperada y ahora puede ser traída al Señor para que la limpie, la sane y la firme en su palabra. Cuanto más recuperamos el terreno perdido, más espacio tenemos para establecer el reino de los cielos en nuestra alma. Nuestra alma solo puede amar al Señor en la medida que ya no tiene verdugos que la estén atormentando. Comenzarán más a amar al Señor y querrá servirlo, porque experimenta la palabra viviente que dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Lucas 1:74. Puesto que tiene el conocimiento de la experiencia, de sus dolores, tormentos y heridas que los demonios, sus verdugos le propinaron mientras estaba a merced de ellos en sus prisiones, ahora tendrá misericordia de los cautivos y valentía para enfrentar a los verdugos que tienen prisioneras sus almas. Destruirá sus prisiones, atará a los verdugos y sacará a libertad sus almas cautivas. Hoy nos confirma el Señor de los cielos que para esto también fuimos llamados, para liberar a los cautivos. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que habitan en tinieblas. Isaías 42:6-7. Salgamos pues de nuestros cautiverios y saquemos a otros de sus prisiones de tormentos, para que sirvan sin temor a nuestro gran Dios todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Aquí, hermano, es importante que esto no lo tomemos como una parábola ni una comparación, sino de una realidad de que porciones de nuestra alma son capturadas por el enemigo y esas porciones de nuestra alma no funcionan bien, no trabajan bien en lo natural, nos sentimos prisioneros, amarrados, no progresamos, nos sentimos atados a algo invisible que no podemos discernir qué es algo que nos aprisiona, que nos mantiene en círculos constantes, en hábitos constantes destructivos, y que no nos damos cuenta que esta es la manifestación de un reflejo
del cautiverio espiritual en el que estamos, de una prisión, de una cárcel espiritual en la que está esa porción de nuestra alma. ¿Cómo podemos identificar nuestras prisiones? Por medio de nuestros pensamientos. Si observamos cuidadosamente los pensamientos que tenemos cuidadosamente, como tú lo oíste, si observamos los pensamientos que continuamente nos controlan y nos introducen en meditaciones, de repente ya estás meditando y no te das cuenta ni a qué horas entraste a esa meditación. De repente tienes visiones, imaginaciones y aún sueños y suposiciones imaginarias y no te das cuenta ni a qué horas entraste ahí. Te das cuenta cuando ya saliste. Pero el control continuo de pensamientos que todo el tiempo nos están controlando continuamente en nuestras vidas refleja la prisión en la que estamos. Una prisión, hermano, es algo espiritual, como te dije. Aquí el asunto es que siempre hay un verdugo que custodia esa prisión. Y cuando nos referimos a verdugo, nos referimos a espíritus demoníacos. Esos son los que están transmitiendo sus pensamientos. Por ejemplo, en el caso de nuestro hermano Simón, el mago, el que practicaba artes mágicas, como lo oíste, estaba en amargura. Y la amargura, como dice la Biblia, es una raíz que si la dejamos brotar, por ella muchos son contaminados. Y dice aún más, que perdemos la gracia de Dios. Dice, mirad bien, que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pero la amargura, hermano, es producto del rechazo en el que está la persona, un cautiverio de rechazo. En otras palabras, el rechazo, hermano, da el derecho a que el enemigo aprisione esa parte del creyente y lo mantenga en una prisión espiritual en la cual ese mismo espíritu que custodia la prisión le está transmitiendo constantemente pensamientos de dolor, pensamientos de rechazo, para que entonces experimente el tormento y el dolor del rechazo. Y acá en lo físico él lo siente, lo percibe y se siente herido por el rechazo. Cuando un creyente se mantiene herido por el rechazo, en cualquier iglesia que vaya, por cualquier mínimo desprecio, por cualquier mínimo acción de ignorancia hacia él o hacia ella, se siente herido, se siente herida, se siente no aceptado, no aceptada. Pero a veces el rechazo es imaginario, no es real. ¿Cuántas veces te has sentido con un hermano y con una hermana porque no te saludó? Y luego juzgaste, no, pues, y es el pastor, y no me saludó, qué incordial. Y luego te sientes, cuando no sabes, hermano, qué carga y qué luchas trae el hermano, la hermana en la mente, y que por eso andaba un poco descuidado o descuidada, y no te tomó aparentemente en cuenta, porque el rechazo imaginario produce el mismo efecto del rechazo real. Entonces, si te imaginas que te rechazaron, cuando sufres de rechazo te duele. Y aun si no te imaginas, si fue real el rechazo, también te duele. Pero no te doliera si no estuvieras en una prisión de rechazo. Si hubieras salido ya de esa prisión de rechazo, tú sabrías administrar bien esas cosas. No juzgarías ni te afectaría al instante el rechazo, ni te dolería el rechazo, sino que simplemente manejarías la situación de tal manera que tú tratarías de entender a la persona que supuestamente te rechazó. Pero puesto que no es así, puesto que este hermano estaba en una prisión de rechazo, entonces esto lo mantenía en amargura. Y como oímos, posiblemente fue la amargura la que le llevó a buscar ser aceptado, porque ¿qué hacen generalmente los que sufren de rechazo? Tratar de ser aceptados. Amén. Y están dispuestos aún a pagar por ser aceptados. Están dispuestos a desprenderse de cantidades de dinero, a llenar a la gente de regalos con tal de ser aceptados. Porque el dolor del rechazo es muy tormentoso. ¿Cuántos han sentido rechazo? Esto le pasa mucho a los jóvenes por la presión de grupo.
La presión de grupo te hace o te involucras con ellos, hablas con ellos, te ríes con ellos y actúas como ellos y haces como ellos, o te sales del grupo. Así es de que al sacarte del grupo, pues tú te sientes rechazado. Y cuando uno es joven, es verdad, es brillante en su mente, es verdad, es hábil, es inteligente, es fuerte en sus energías, pero es inmaduro. La juventud nunca te hace maduro, joven. Jamás. Lo que te hace maduro son los años, en la experiencia. Que sepas cómo manejar situaciones de la vida cotidiana con los años y los sepas manejar de tal manera que no te controlen ni te lastimen, sino tú los controles y no permitas que esas cosas te dañen y te destruyan. Así es de que la juventud jamás puede madurar hasta que va entendiendo que el madurar son asuntos de experiencias que solamente se obtienen con los años. Por eso, entre los jóvenes no saben manejar el rechazo. Y como entre uno adulto uno puede decir, me vale, ¿sabes? Uno dice, si no me aceptas ni modo, que acabo que ya Dios me aceptó. Pero los jóvenes no piensan así ni se sienten así. No, ¿por qué? Porque duele no ser parte, duele que no te hablen, duele que no te acepten, duele que no cuenten contigo. Así es de que por no sentir la herida del rechazo, aceptas a correr como ellos corren, a hacer lo que ellos hacen, involucrarte en lo que ellos están involucrando. Pero el rechazo, como produce amargura, en nuestro hermano Simón, del que estamos hablando, posiblemente esta fue la causa que lo llevó a investigar cómo podía adquirir educación en las artes mágicas. Y se dio cuenta que pagando dinero, esa era la forma en que podía recibir instrucción y conocimiento para poder adiestrarse en la magia, porque de esa manera, dice ahí la Biblia, si lo lees, en el capítulo que te mostré del libro de los Hechos 8, que de esa manera mucha gente lo seguía, mucha gente lo admiraba, mucha gente venía a él. Esa es la típica forma de actuar de una persona que está en rechazo y en amargura. Busca ser admirado y busca que los demás lo sigan. Cuanto más admiradores tiene y cuanto más seguidores tienes, más se suaviza el dolor de su rechazo y de su amargura. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, dice la palabra que cuando oyó el evangelio, se convirtió sinceramente y se bautizó también. Y dice que cuando vinieron los apóstoles a esa región, dice que sobre los que habían creído, imponían sus manos para que recibieran el Espíritu Santo con la imposición de manos. Y nuestro hermano Simón, que estaba tan acostumbrado a pagar por recibir esas cosas, luego, ¿cuánto? ¿Cuánto por esto? Aquí está dinero, denme ese poder también a mí. ¿Por qué crees, hermano, que quería ese poder? ¿Para glorificar a Dios y que extendiera su reino? No. Es porque de esa manera él también iba a mantener admiradores, seguidores. O sea, cambió de, como se dice ahí, cambió de religión, pero no de pensamiento. Y porque él estaba prisionero en una prisión espiritual de amargura. Y eso le hacía pensar. El diablo fue el que le susurró a sus oídos a Simón que con dinero comprara lo que necesitaba para instruirse en las artes mágicas. Y como el diablo mismo lo tenía todavía prisionero en esa área, el mismo diablo le volvió a suscitar el mismo pensamiento: dales dinero para que puedas comprar ese poder que traen los apóstoles. Y el apóstol Pedro dice que lo reprendió severamente y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque no eres recto de corazón, porque tus pensamientos son malos, son torcidos. Y luego dice: porque veo que en amargura estás, esta es la prisión de tu maldad en la que estás. Y dice: ruega a Dios, si quizás se arrepienta Dios y te perdone de esta tu gran maldad.
Y él fue convencido de pecado, nuestro hermano Simón. Y les dijo, les ruego, hermanos, que pidan a Dios que estas cosas no vengan sobre mí. ¿Tú crees que después de esto, Simón volvió a intentar ofrecer dinero? No. ¿Por qué? Porque cuando conoces la verdad te hace libre. Y como la verdad fue declarada a él, estás en una prisión de amargura. Pero hoy va a venir este juicio sobre ti. Pero si te arrepientes, el Señor te saca de esa prisión de amargura. Y estamos convencidos por el Espíritu que nuestro hermano Simón fue sacado de esa prisión de amargura. Porque se arrepintió sinceramente y rogó a los hermanos que eran más maduros en la fe que él, diciéndole, rueguen por mí a Dios para que no pase esto. Pero estamos muy familiarizados con el segundo ejemplo que vimos, con el profeta cuando profetiza sobre los huesos secos, pero no prestamos atención que Dios lo que está diciendo es, el efecto de tus prisiones espirituales o la condición de tus prisiones espirituales reflejan en lo natural tu vida. Israel, porque al profeta le dijo, ¿ves estos huesos secos en gran manera sobre todo este valle? Estos huesos secos en gran manera, es Israel, le dijo. Por eso, dice, están en un valle, todos regados, todos distribuidos, pero están secos en gran manera. Quiero que veas conmigo dónde estaban el pueblo de Israel, en una región de muerte, en una región espiritual, donde literalmente la vida espiritual se les había ido ya, donde ellos en lo natural se sentían secos, se sentían sin esperanza y a punto de perderlo todo. Esa era su sensación. Pero esa sensación de que te sientes seco, de que te sientes sin esperanza, de que te sientes a punto de perderlo todo, refleja la prisión de muerte en la que estás. Eres la misma réplica, los huesos secos y distribuidos por todos lados. Un valle de sombra de muerte en el que estás y en el que es urgente que lo reconozcas. Porque si te pones a discernir, tu estado natural es el reflejo de tu estado espiritual. Y entonces si ves que hay sequedad en ti, que has perdido la esperanza y de que simplemente y solamente estás esperando la muerte, es la declaración más real de que estás prisionero en una prisión de muerte. Pero hay esperanza para ti, porque el Señor abre su boca y profetiza y le dice a través del profeta, así ha dicho el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabrás que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. No sé si lo viste, qué tan literal lo explica el Señor. Que usa palabras específicas relacionadas con alguien que está muerto. Sepulcros, sepulturas, dice aquí. Yo voy a sacarlos, dice. Yo abro porque sus sepulcros están cerrados. Nadie puede entrar a los sepulcros, solamente aquel que es la resurrección y la vida. Entonces dice, yo abro los sepulcros, nadie puede entrar ahí. La muerte te tomó prisionero y estás en tumbas, estás en sepulturas, estás en sepulcros, pero yo los voy a abrir y yo voy a ver que subas de tu sepultura. Y vas a saber que yo soy el Señor cuando abra tus sepulcros y saque tu alma de tu sepultura. Pueblo mío, dice.
Y cuando te saque voy a poner mi espíritu otra vez en ti para que vuelvas a vivir. Y esto es lo que en la visión de los huesos secos, el profeta vio cómo los huesos, después de que profetizó sobre ellos, porque el Señor le dijo, profetiza estos huesos y dile, huesos secos, júntense. Y dice que en visión, porque todo esto era visión espiritual, nada era en lo natural, todo era en lo espiritual. Dice que vio que los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y cuando se juntaron y se formaron los esqueletos, dice que entonces vio también el profeta cómo empezaron a formarse tendones alrededor de los huesos y piel. Y entonces se formó el cuerpo completo, pero dice, pero vi que ellos no tenían espíritu. Esto te habla de que cuando el Señor te saca de esas sepulturas o de esas prisiones, es necesario un periodo de restauración y de recuperación. Y después dice que le dijo el Señor, ahora profetiza el Espíritu y di, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos secos. Y dice que vio cómo el Espíritu entró sobre esos o dentro de esos huesos secos, dentro de esos cuerpos, y entonces comenzaron a vivir. Pero todo esto es en lo espiritual, hermano. Te vuelvo a recordar, esto no es una historia, esto no es una parábola, esto es una realidad espiritual en la que el pueblo de Dios está continuamente. Cuando no experimenta su libertad, cuando no experimenta su sanidad, cuando no experimenta la fuerza, cuando se le va la esperanza, o cuando está en amargura, o cuando está con deseos de morirse, o cuando está en depresión, o cuando se le va la esperanza, o cuando se siente seco el pueblo de Dios, la evidencia más notoria de todas son prisiones en las que su alma ya ha caído prisionero. Pero tenemos la unción del Santo. Dije, tenemos la unción del Santo. Y esto es lo que más me gusta. Porque no hay sepulcro que no se pueda abrir. Ni hay tumba que no deje de abrirse si la voz de aquel que es la resurrección y la vida suena. Lázaro, ven fuera. O sea que no habla cualquiera. Solamente tiene poder de resucitar o dar vida a los muertos aquel que es la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí esté muerto, vivirá. Pero todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y te lo voy a demostrar. Y lo llevan a la tumba de Lázaro. Y dice, es una de las pocas veces en la Biblia que dice la escritura que él gritó. Porque dice que la expresión que declaró fue a gran voz. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió de su tumba. Y aunque salió vendado, hubo necesidad de restauración, de desenvolverlo. El Señor dio la orden, desátenlo. Y cuando la muerte te suelta, la primera evidencia y síntoma que sientes es que tienes hambre. Denle de comer. Por eso no tenemos hambre de Dios. Por eso no tenemos hambre de su palabra. Por eso no tenemos hambre de estar en su presencia, hambre de meditar en su palabra, porque estamos muertos. Pero tan pronto la resurrección y la vida entren y nos resuciten, lo primero que ocurrirá dentro nuestro son los sentires normales de la vida. Tengo hambre, tengo hambre, tengo sed, tengo hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de aquel que me resucitó, hambre de Dios, hambre de su palabra,
hambre de estar orando, hambre de estar alabando. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Solamente sé que me resucitaron. Estaba muerto y ahora vuelvo a tener hambre. 25 años estuve prisionero de una prisión de dolor después de ser cristiano. Día y noche siendo atormentado, y no te exagero cuando te digo día y noche, porque de repente, sin esperarlo, de repente sentía dolores en el corazón y observaba de dónde me venía el dolor o por qué me venía el dolor, y observaba mis pensamientos, y mis pensamientos inmediatamente eran relacionados con algo que me había herido 25 años atrás. Por supuesto, fueron 25 años de tormento, día y noche. Y yo era predicador de su palabra. Y yo era ministro de su alabanza. Así como a Simón le pasó, porque muchos creen vanamente y engañadamente que tan pronto entra Cristo, tú ya estás nuevo, tú ya estás libre y ya estás completamente arreglado. Esa no es la mentira más grande que el diablo te ha contado. Nuestro hermano Simón no creyó. Hago una pregunta, ¿no creyó? Sí creyó. Estoy hablando de nuestro hermano Simón el mago, del que estuvimos hablando. Dice de su palabra que creyó y se bautizó. O sea, recibió a Cristo, recibió la palabra, se convirtió verdaderamente, pero ni su conversión ni su bautismo lo sacaron de las prisiones de amargura en las que estaba. ¿Sí lo estás viendo? Para aquellos que dicen que cuando entra Cristo en ti se arregló todo tu problema. Apenas comienza el camino de tu liberación y tu restauración y tu sanidad cuando Cristo entra en tu vida. Todo 25 años sin estar pensando en nada, pensamientos como rayos me venían a mi mente y de repente otra vez la misma imagen de aquel momento en el que recibí la herida. Día, tarde y noche me acostaba soñando con aquel momento en que se hizo la herida. Me levantaba con amargura, me levantaba con resentimiento por 25 años siendo cristiano. Y mi vida seca. No tenía hambre de Dios, ni de su presencia, ni de su palabra. Seguía a Dios porque tenía un miedo de irme al infierno, pero no porque lo amaba. Hacía las cosas porque ya no me quedaba otra. Ya no conocía más. Ya había conocido las filosofías del mundo que son pura mentira. Y ahora solo me quedaba Dios y su palabra, pero el Dios de esta palabra parecía que no me escuchaba y que no me atendía y que no suplía mi necesidad y que me dejaba que estuviera en tormento día y noche, día y noche. De repente me enojaba. ¿Qué tienes? No se acerquen a él. Anda enojado. ¿Qué le hicimos? Solo Dios sabe qué le está pasando. Pero no le hicimos nada. Y enojado, se me acercaban y respondía enojado. Hablaba enojado. Pedía las cosas enojado. Ah, pero yo era ministro del altar. ¿Qué te pasa? Sin exagerarte, 3 veces le pedí la muerte al Señor. Y le dije, Señor, no puedo con este tormento. Y soy tan cobarde, tan cobarde, tan cobarde para quitarme la vida. Y además que ni siquiera me vienen pensamientos de quitarme la vida. Pero hazme el favor, quítamela tú. Porque si no me liberas de esto, tampoco me puedo matar. Pero si me matas, hasta eso le pedía,
que no me duela tanto, o sea que tengo una muerte tranquila. Y recuerdo aquella vez que me rindió, como dice ahí, estaba en amargura, estaba seco, había perdido la esperanza y solamente estaba esperando la muerte. Y recuerdo aquella primera vez día que le pedí la muerte al Señor. Tuve una discusión con mi esposa y me sentí que nadie me entendía, ni Dios, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie. Y dije, este es el momento. Me subo al carro y me voy y me subo a los cerros allá de una carretera en California, allá en el bosque, allá me fui y me metí. Apagué el carro en un lugar y me recliné el asiento. Y le dije a Dios, hazme el favor de matarme. Y ahí esperé la muerte. Y de repente sentí punzadas en el corazón. Y yo dije, ¿es mi corazón son mis músculos? No, eran adentro. Dije, hey, ya me está oyendo Dios. Y mi corazón comenzó a palpitar. Y dije, gracias Señor. Mueve más mi corazón. Nada más aprieta lo que se pare. Para que deje de existir. Y Dios nomás me provocó el dolor. O el diablo, yo no sé ni quién. Y luego después se me va. Y me enojé tanto. Y le dije, ni siquiera me puedes matar. Si no me puedes cambiar y no me puedes matar, dime pues, ¿para qué sirves? Porque no me cambias ni me matas. Dios sabe que soy testigo que no miento en lo que le estoy diciendo. Y de repente sentí como que una voz me dijo, cobarde, por tan poco te rindes. Y sabe Dios cómo picarnos el ego, ¿verdad? Dije, yo no soy ningún cobarde. Me levanto de aquí, me voy. Y eso hice. Nomás con eso que entendí, prendí el carro, me bajé y mi esposa ya me estaba esperando. Y vino una reconciliación entre mi esposa y yo. Pero no salí del cautiverio, sino que después de 25 años, orándole al Señor, ¿me puedes decir, por lo que más quieras, qué es lo que me ha pasado? Todo para que me dijera estas simples cosas. Has estado cautivo en prisiones de dolor y de rechazo y de abandono y de soledad. Le digo, ¿y de verdad te tardaste 25 años para decirme estas 4 cositas? Pero en cuanto recibí el informe, lo que hice fue comenzar a orar, a destruir las prisiones de oscuridad, a quebrantar los espíritus, a destruir todas esas prisiones y cárceles espirituales en las que yo sabía que había estado por tantos años y que tanto tormento mental me había afligido a mi mente que casi estaba perdiendo la cordura y la memoria. Mi mente ya no estaba funcionando bien. Pero cuando el Señor me alumbró, ni siquiera me liberó, sino que me dio la orden, hazlo tú, con la unción de mi espíritu, tú lo puedes hacer. Y comencé a orar, y se me vino una ira santa contra los enemigos, una ira destructora contra los enemigos. Y después de hacer esa oración brava, algo sentí que dentro de mi corazón se rompió. Y como ya no creía tan fácil en las cosas que sentía, dije, ahora voy a esperar, a ver cuánto me dura. Voy a saber si cuando me vengan otra vez esos pensamientos, vuelvo a sentir el dolor y el rechazo, o ya no me atormentan. Es como aquel que dice, te perdoné. Perdonaste, pero dentro de tu corazón estás herido por la ofensa. Ese no es un perdón verdadero. Entonces, si de verdad me liberó, cierra tus ojos. Si de verdad nos liberó,
Las evidencias se tienen que mostrar en lo físico. Y entonces comencé a notar que los pensamientos ya no venían. Y cuando venían ya no tenían poder de afectarme. Ya no tenían poder de herirme. Y dije, ¿será? Porque aún todavía no lo creía. ¿Será que de verdad ya me hiciste libre? Y desde ahí, hermano, comencé a tomar poco a poco mi lugar. Dios comenzó a restaurar mi mente y poco a poco me la ha ido restaurando. Porque 25 años de tormento mental, día y noche, es para que te vuelvas loco. Es para que estés prisionero en un manicomio. En el lugar donde están aquellos que ya perdieron su capacidad mental. Pero yo insistía y le decía, me decían, ve a un psicólogo, ve a un psiquiatra, ve a alguien que te ayude. Y yo le decía a Dios, si tú no eres capaz de sanarme, yo no predicaré tu palabra. Si tengo que ir a los hombres para después decir, para yo guiar después a todos los que sufren como yo, a los hombres, entonces yo no tendré testimonio dentro de mí que tú eres poderoso para restaurar la mente dañada. Bueno, la espera valió la pena. Porque ahora entiendo a las personas que sufren tormentos mentales. Observa tu vida de pensamiento y ve aquello que te controla en tu vida de pensamiento. Y toma acción contra eso. Y en el nombre de aquel que ha vencido a todos tus enemigos, reconoce y acepta que hay una unción que Dios te ha entregado. Y el Señor te lo vuelve a repetir. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que habitan en tinieblas. Quiero hacerte saber que las cárceles físicas de los presos representan sus cárceles espirituales en las que están. Quiero hacerte saber que los miedos y los temores son el reflejo de las prisiones de tu alma que están en cautiverios de miedo, de terror, de soledad, de amargura, de vicios, de perversión sexual. Cuando una persona está en cautiverios de perversión sexual, dependiendo de qué cautiverio esté su alma, esa es la forma normal de su pensamiento. Está pensando constantemente en cosas pervertidas, sexuales. Tiene pensamientos pervertidos, lujurias, imaginaciones, visiones. Fotografía todo o descubre todo. Porque hay una influencia de los espíritus de perversión sexual que constantemente le están bombardeando su perversión a la mente del creyente. Y la mente del creyente se la pasa pensando continuamente pensamientos de perversión sexual. Y si no hace nada el creyente, lo llevarán a cometer pecados sexuales de toda clase, no solamente adulterio, fornicación y pornografía, sino también aún prácticas más degeneradas que esas. Porque aunque tú no lo creas, hay creyentes que están bien cautivos en estas prisiones de perversión sexual. Pero hay solución para nosotros si nos arrepentimos. Cualquiera que haya sido la causa, es necesario un arrepentimiento. Y aun si no nos acordamos, decirle a nuestro Padre: tú que sabes mi pasado, mi presente y mi futuro,
muéstrame dónde estoy cautivo, dónde estoy prisionero. Si de verdad tienes deseos de que Dios te alumbre y te haga saber en qué área estás prisionero, tu clamor continuo y tu búsqueda continua por recibir una respuesta te llevará a descubrir la verdad. En cuanto descubras la verdad, la mentira se le acaba el poder y la verdad te hace libre. Y entonces sales de tu cautiverio. Padre, en el nombre de Jesús, no sé en cuántos cautiverios esté tu pueblo. Lo que sí sé es que en que nos has dado instrucciones por esta palabra de cómo tomar acción por la unción que nos has dado para destruir nuestros cautiverios, nuestras cárceles, nuestras prisiones, para que se acaben los tormentos mentales. Por Cristo Jesús, en este momento, Padre, destruye, Señor, los cautiverios de la muerte. Destrúyelos de sobre nosotros, de esa área de nuestra alma que se ha destruido por tu poder y tu autoridad. Padre, estamos usando la unción de tu Espíritu y la autoridad de tu palabra, Señor. En este momento, Padre, comenzamos, Señor, por la fe, a sacar de la cárcel a los presos por tu palabra de poder, y de casas de prisión a los que habitan en tinieblas. Hoy, Padre, por tu Espíritu comenzamos a rescatar, Padre, a los cautivos que están prisioneros, Padre. Identificas tú, Señor, el nombre de la prisión en nuestra mente y en nuestro corazón. Mientras nosotros, tu pueblo, te invitamos a que vengas a abrir nuestros sepulcros, nuestras sepulturas, para que nos saques de esos sepulcros, de esas sepulturas, y que tu Espíritu venga, Señor, a entrar en nosotros y a restaurarnos nuevamente, a sanarnos y a darnos vida. Por Cristo Jesús, Padre, ven, Señor, de los cuatro vientos y entra en nosotros por tu Espíritu de resurrección, por tu Espíritu de vida. Ven a darnos vida una vez más. Ven a darnos libertad una vez más. Ven a darnos sanidad una vez más. Destruimos, Padre, por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra. Destruimos los cautiverios espirituales, las cárceles espirituales, las prisiones espirituales. Por Cristo Jesús venimos a destruirlas, a hacerlas pedazos, Padre, a tumbarlas por completo, Padre, a romper sus rejas, a romper sus candados, a abrir la puerta, Señor, en el nombre de Jesús, porque la estamos abriendo con el poder de tu Espíritu. Hoy, por tu nombre, Señor, que se abran las puertas de nuestros cautiverios, que se abran las puertas de nuestras prisiones, y en el nombre de Jesús, Padre, sácanos a libertad, sácanos a sanidad, sácanos a restauración, sácanos a liberación. Ven, Señor, a sacarnos, ven a libertarnos por el poder de la resurrección. Por el poder de la resurrección somos atraídos. Hoy hablo un decreto sobre ti, pueblo. En el nombre de Jesús te saco de tus cautiverios por el poder de la palabra de tu Creador. Sal de tus cautiverios, sal de tus sepulcros, sal de las prisiones de oscuridad, sal de las prisiones de perversión, sal de las prisiones de pobreza, de deuda, de vicios en el nombre de Jesús. Rómpanse las ligaduras, los lazos que amarran tus pies, tus manos, que te mantienen cautivo y prisionero. Rómpanse por la palabra de nuestro Dios. Rómpanse de tus pies, rómpanse de tus manos, rómpanse de tu mente, rómpanse de tu cuerpo, rómpanse de tu corazón, rómpanse de tu espíritu, y sal a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para gloria y honra de su nombre. Hoy proclamamos que Cristo es nuestro libertador, nuestro hacedor, el que nos ha libertado, el que nos ha sacado, el que nos ha traído a lugares de abundancia. Todos aquellos que se sienten que no prosperan, que están en un círculo continuo de pobreza y de escasez, es necesario sacarlos de ahí. Padre, en el nombre de Jesús, saca a los cautivos, Padre, en la pobreza, en la miseria, en la escasez, que se destruya
destruyan esas prisiones, Padre, de la pobreza, de la miseria y de la escasez, Padre, por Cristo Jesús. Destruimos esos espíritus que están detrás de esas prisiones, Padre. Los destruimos por tu palabra, Padre, y hacemos traer sus almas, Padre, a lugares de abundancia, a lugares de abundancia, a lugares de bendición, a lugares de prosperidad, a lugares de prosperidad. Que se ensanche tu alma, que se ensanche tu espíritu, y que el Todopoderoso te extienda al norte y te extienda al sur, al este y al oeste, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.